Hola, buenos días. Voy a dar unos 5 minutos, 3 minutos en lo que se termina de conectar el resto de los asistentes, por favor, e iniciamos.
Pues bien, vamos a iniciar el curso del día de hoy. El seminario tiene como título Presunciones en materia fiscal. Voy a compartir la presentación y les agradecería que me confirmen que me escuchan bien y que se ve la presentación. Gracias, Daniel, Cintia, Mariana. Perfecto. Pues entonces vamos a iniciar. Me presento, yo soy Héctor Gómez, para los que no me conocen, gerente del área jurídica de GIA. Y el día de hoy, pues, desafortunadamente por cuestiones de agenda de última hora, pues ni modo, no voy a poder terminar de darles el curso, lo va a dar la coordinadora del área corporativa, que es la licenciada Luz. Pero no se preocupen, cualquier pregunta que ustedes tengan o respuesta, por favor dejen en el repositorio de preguntas y respuestas, o bien la pueden mandar directamente a mi correo, el cual se los voy a dejar en el chat, por favor. Entonces, pues vamos a iniciar. Igual, les pediría que cualquier pregunta que vayan teniendo en el lapso del seminario, igualmente la dejen en el repositorio apartado de preguntas y respuestas, por favor. El objetivo del seminario, pues, es que ustedes conozcan qué son y cuáles son las presunciones en materia fiscal. ¿Qué es una presunción? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se clasifican? Más que cómo se desvirtúan, porque pues ese es un trabajo más propiamente de procesal fiscal, y la idea es que ustedes conozcan qué es una presunción. Para ello nos vamos a tener que remitir precisamente a conceptos o figuras jurídicas que se supone que pues ya tendríamos que conocer o ubicar. Sin embargo, sí, para la figura de las presunciones, pues se ocupa saber estas figuras. Primero que nada, vamos a determinar qué es una facultad. Sabemos que las autoridades fiscales pues tienen diversas facultades, llámese facultad de comprobación, de verificación, de inspección, de revisión, pero pues sí es preciso entender qué es una facultad. Pues bien, facultad viene del latín facultas atis y significa la capacidad, facilidad, poder de facul y facile, fácilmente, de las facilitas atis, habilidad de faciliere, factible, de facio y factum, que básicamente es el poder o la habilidad para realizar una cosa. Y como concepto jurídico pudiéramos determinarlo como alguien que está investido jurídicamente, ya sea por una norma o disposición, para realizar determinado acto jurídico válido para producir efectos jurídicos previstos en la norma. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos al siguiente punto. Y aquí sí les voy a pedir su intervención y que me regalen qué entienden ustedes por autoridad, así genéricamente o a grandes rasgos, pero que me den su concepto de autoridad, que no lo busquen, que no lo googleen, así que me digan para ustedes qué es una autoridad, en el ámbito que sea administrativo, judicial, el concepto de autoridad, por favor. Si no, empiezo a preguntar. Gracias, ya tengo por aquí algunas que tienen la capacidad de regular actos de una sociedad. No propiamente
no, una autoridad no regula, sino más bien eh, propiamente ejecuta. Exacto, el que ejecuta el derecho y se asegura de que éste se cumpla. Ok, esa está correcta. Eh, Persona que tiene las facultades de ordenar, también. Poder que tiene una persona o empresa para ejercer los lineamientos, reglas, normas, correcto. Una autoridad es quien ejerce mando o autoridad. Una facultad, ¿ok? Una persona a quien se le dieron ciertos atributos para supervisar situaciones. Persona que hace valer las leyes, un poder o derecho de ejercer un mando, ¿ok? Entonces vemos como pues una lluvia de ideas, facultades, supervisar, autoridad, quien ejerce poder, ejecutar. Entonces tenemos como la idea. Vamos a ver el concepto etimológico y la definición jurídica igualmente. Siempre que queramos llegar como a la naturaleza jurídica o al concepto, digamos, más antiguo o la esencia de una palabra, considero que lo mejor es, más que buscar el concepto o googlearlo, la etimología de la palabra, o sea, de dónde proviene, si viene del latín, del griego o de algún otro vocablo, para así poder complementar nuestro concepto. Y etimológicamente, precisamente, autoridad viene del latín auctoritas atis, que significa presagio, garantía, ascendencia, potestad de actor, hacedor, autor, creador, y a su vez de augeo ere, que significa realizar, conducir, y significa dentro del lenguaje ordinario estima, ascendencia, influencia, fuerza o poder de algo o de alguno, prerrogativa, potestad, facultad. Parecidísimo, ¿no? Al ejercicio que hicimos. Y la, la doctrina considera que la autoridad es la posesión de quien se encuentra investido de facultades. Este de investido, pues, la investidura, pues, es aquella como facultad o acto solemne en el cual al servidor público se le asignan ya, digamos, de una manera pues, más formal sus facultades, sus nombramientos o lo que sea de o funciones de la persona o cosa que juzga. Se le atribuye fuerza, ascendencia u obligatoriedad. Básicamente, autoridad es aquel servidor público que tiene facultades para ejercitar la norma jurídica. Yo lo definiría de esa manera. El concepto jurídico nos indica que es aquella persona que está facultada para realizar un acto jurídico, presupone la posesión, capacidad o potestad. Y nos indica que un poder del Estado o determinado funcionario, siempre que hablemos de autoridad lo tenemos que relacionar con la función pública en sus tres niveles de gobierno y en sus tres división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que va a estar investido de ciertas facultades para que pueda realizar los actos que le confiere una norma, mismos que tienen efectos o consecuencias jurídicas hacia los demás. Pues bien, vamos a determinar los tipos de autoridades administrativas que tenemos. Para este ejercicio únicamente me basé en lo que son las autoridades fiscales. Ya anteriormente en otro seminario habíamos visto la, la división de estas ramas del derecho y de dónde deviene el derecho fiscal, que habíamos visto que pues es derecho público, después se subdivide en derecho administrativo, este derecho administrativo en derecho de las finanzas públicas y finalmente en derecho fiscal. Pues bien, tenemos aquí que las autoridades administrativas, de acuerdo al reglamento del Código Fiscal, vamos a tener a las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las entidades federativas coordinadas y los organismos descentralizados competentes para conceder la autorización de que se trate. Es decir, vamos a tener autoridades administradoras.
administrativas, les había hecho una disculpa, administradores y autoridades recaudadoras. Estas van a estar o van a ser lo que son las oficinas de aduanas. Aquí ya lo sacaríamos, el reglamento no se ha modificado, pese a que la Agencia Nacional de Aduanas, pues ya tiene bastante tiempo que ejerce ahora las facultades de la aduana, pero en el reglamento sigue estando. Y las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas y de los organismos descentralizados competentes para recaudar la contribución federal de que se trate y para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, básicamente podemos dividir en autoridades administradoras y autoridades exactoras. Las exactoras es lo mismo que la recaudadora. Va a ser quien recauda. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria está dividido en tres principales, digamos, direcciones, que es la Administración General de Servicios al Contribuyente, Administración de Fiscalización, Recaudación y la jurídica. Entonces serían cuatro. Repasando estos conceptos, vamos a ver lo que es una facultad económica coactiva. Y esta se refiere a aquella atribución de la autoridad para cobrar fuera de un procedimiento judicial un crédito fiscal, aplicando incluso embargo de bienes del deudor o de su negociación y rematándolos para aplicar el producto de la venta de este remate o de esta negociación al pago de la deuda que se tenga con la autoridad fiscal. Nuevamente, les pido por favor su participación. Vamos a entender que es un crédito fiscal. Por favor, embargo de bienes del deudor o de su negociación. El embargo de bienes creo que no hay mayor problema. O sea, si yo debo una deuda, no sé, le debo a Coppel, Electra y no pago la lavadora, el televisor, van a venir y seguramente y se van a llevar las cosas. Eso no es un embargo propiamente. Eh, para efectos fiscales, hace las veces de deuda con el fisco y se le denomina crédito fiscal, pero tiene un concepto jurídico tanto en la norma como en jurisprudencia, como en doctrina. A mí me gustaría saber cuál es su definición de crédito fiscal. No es que tengamos crédito con Hacienda, no, o sea, al contrario, le debemos a Hacienda, pero ¿cuál para ustedes es su definición de crédito fiscal? Para poder aterrizar la idea, por favor, los leo. Solo tengo uno, dos, alguien más, por favor. ¿Nadie más? Ok.
Vamos a ver quién está. Ah, ok, bueno, ya tres. Va. Nos dicen por aquí, un crédito fiscal es una sanción económica a favor de la autoridad fiscal. También los que el Estado tiene derecho a percibir y que provienen de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios. Es una deuda que tenemos por incumplimiento en el pago de impuestos. Este crédito se desprende cuando la autoridad ejerce la facultad de comprobación y determina un impuesto a cargo del contribuyente, que es el crédito fiscal. Correcto, todo esto están en lo correcto. Este crédito fiscal pasa a ser crédito fiscal una vez que o no se atendió el requerimiento de la autoridad, no es como que te finca un crédito. Hagan de cuenta, tenemos una diferencia en pago de contribuciones, llámese persona física, persona moral, no van a fincar el crédito directamente. Tiene que haber primeramente un requerimiento por parte de la autoridad fiscal para decirme, oye, contribuyente, me debes determinada cantidad, ¿no? O me la pagas o te determino multas, además de los créditos fiscales. Entonces, en este derecho fundamental de garantía de audiencia y debido proceso, la autoridad fiscal siempre va primero a requerir al contribuyente previo a determinarlo. Si no se paga, si no se atiende, ok, entonces viene una resolución administrativa en la cual se determina en cantidad líquida esta deuda que se tiene. Y aún así, se tienen 30 días a partir de que te notifican un crédito fiscal para pagarlo, para garantizarlo o para garantizarlo e impugnarlo, que no es nada más como que lo impugno y ya. No, lo tienes que garantizar porque ya hemos hablado que el fisco no litiga sin garantía. Entonces, lo pagas o lo litigas y lo pagas o dejas que se pase ahí y que te vengan a ejecutar después el crédito, que puede ser a través de el embargo de bienes del deudor o de su negociación. El embargo de la negociación es básicamente, oye, fisco, tú sabes que de momento no tengo para pagarte, cóbrate con mi negociación, o sea, lo que vaya saliendo de la operación propia. Se le dan amplias facultades a la autoridad para que maneje la caja, incluso cajas registradoras, cobros, firmas electrónicas, es decir, para que pues poco a poco vaya sacando o recuperando lo poco que pueda, porque pues el contribuyente no tuvo otra forma de pago, llámese cuentas bancarias, bienes, etcétera. Igualmente, tenemos que definir o acordarnos el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo no es básicamente, no es otra cosa que básicamente el conjunto de formalidades y actos que preceden al acto administrativo. No es lo mismo el procedimiento al acto. El procedimiento es aquella secuencia, aquella cadenita de actos o hechos para llegar al acto administrativo, que es lo que conocemos como resolución administrativa. Dentro de esta resolución administrativa puede ser de diversas causas, desde un requerimiento hasta la determinación de un crédito fiscal, no sé, diferentes situaciones. Algo que saldría de lo que es propiamente el acto administrativo, por ejemplo, son las cartas invitación. Las cartas invitación no son actos administrativos, por lo tanto, pues no pudieran entrar en un procedimiento administrativo propiamente. Un acto administrativo es un acto más formal que lleva a determinadas secuencias, que lo tiene que dictar la autoridad competente, que se tiene que notificar, que si no encuentras al contribuyente, lo citas para después notificarle, etcétera. Aquí nos dice, debe cumplir con lo establecido en las leyes para que sea considerado válido y eficaz y establece en el procedimiento administrativo debe respetarse la garantía de audiencia, ya lo platicábamos, misma que se contiene en el artículo 14 constitucional. Esta garantía de audiencia tiene que ver con el derecho fundamental, no humano, derecho fundamental, recuerden que pues, ya no son propiamente derechos humanos, son derechos fundamentales. Y en la garantía una de las garantías de este derecho fundamental es la garantía de audiencia. Entonces, tenemos el derecho fundamental al debido proceso, es decir, que previo a que se nos prive de nuestra libertad, de nuestros bienes, posesiones o persona, se nos lleve a cabo un debido proceso en el que entra la garantía de audiencia. Esta garantía de audiencia
pues tiene 4 pilares, es que se notifique a la parte afectada del inicio del proceso, es decir, oye, contribuyente, te voy a iniciar una auditoría, una facultad de comprobación. Además, se le debe dar la oportunidad al gobernado de imponer los medios de defensa que considere pertinentes. Es decir, pues ya te audité, recayó en un crédito fiscal, tienes derecho a presentar tu recurso de revocación o bien tu juicio de nulidad. Que se analicen los argumentos del afectado y sus pruebas. Ojo, esta garantía de audiencia el SAT se la brinca siempre y toda la vida durante la auditoría. Recordemos que de conformidad al artículo 1 de nuestra Constitución, que pues Dios quiera que no le metan tanta mano ahora que pues es mayoría de un solo partido y pueden modificarla. Y nos dice el artículo 1 que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y todas es todas, autoridades fiscales o básicamente autoridades administrativas, judiciales o legislativas, todas tienen que respetar los derechos humanos que, o sea, es el primero, o sea, parte de nuestra constitución de así, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pues que el SAT no es autoridad, el SAT, todo lo que le exhibas, o sea, como que te va dando ahí a tole con el dedo, para al final llegar a una resolución así de como si no le hubieras exhibido nada. O bien, si bien es cierto, contribuyente, que me exhibiste esto y esto, pero no desvirtúas, bla, bla, bla. Ya lo sabemos. Hasta que llegamos al juicio es cuando, pues, digamos, pudiéramos tener derecho al debido proceso. No obstante, también tenemos que, pues, ni aún llegando a las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se respeta este debido proceso que incluya la garantía de audiencia. Muchas veces no valora y te avienta su sentencia, echan 5 minutos o de machote, y es hasta la segunda instancia en tribunales colegiados cuando ya el contribuyente ahí medio puede percibir que pues ya por lo menos se van a revisar las pruebas que aportó o que la autoridad eh, fiscal no revisó durante el procedimiento. Pero vean, o sea, es ya hasta la última instancia, hasta el Poder Judicial Federal, que el contribuyente puede tener noción de que sus derechos fundamentales son respetados. Y volvemos nuevamente a un punto político, todo es política. Pues precisamente Poder Judicial al que quieren pues prácticamente desmembrar. Pero bueno, el pilar 4 es que se concluya con una resolución apegada a derecho. Entonces, esta garantía de audiencia indiscutiblemente tiene que verse reflejada desde la auditoría. Y vamos a entrar a lo que son los procedimientos de fiscalización, que son aquellos que van encaminados a controlar o reprimir la evasión, la elusión o defraudación fiscal. La evasión fiscal, ya, igual estos conceptos ya los manejamos. Evasión fiscal es que me eximo, me evado totalmente de pagar mis contribuyentes. Es decir, soy evasivo, no pago. Aquí no estoy haciendo actos simulados. Aquí no pago, aquí me vale, no pago. La elusión es que dentro de las lagunas de la ley, yo voy a utilizar precisamente esas lagunas para entrar ahí y tomar una ventaja respecto a otra situación, pues digamos, más apegada a lo que son, no es que esté desapegada a lo que son las normas, sino más conservadora. Entonces yo me desaparto de esa visión conservadora y opto por esta otra opción, que quizá es un poco más elaborada, pero me permitirá una base de ingresos o una base para calcular el impuesto menor. Y la defraudación fiscal aquí es que hago simulación de actos jurídicos para no pagar el impuesto. Esto, pues, recordemos, es un delito y es después de los 10 millones considerado un delito eh, pues de delincuencia organizada. Y tienen el carácter de actos preliminares de las acciones tendientes a la determinación y liquidación de los créditos fiscales y o comprobación del cumplimiento de las obligaciones del contribuyente.
vamos a tener dos formas de la finalidad o alcance último del procedimiento de fiscalización. El primero en forma inmediata y el segundo en forma mediata. El primero persigue la creación o sensación de riesgo del contribuyente incumplido a fin de inducirlo en la forma correcta y oportuna con sus obligaciones fiscales. Y en forma mediata busca alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales del contribuyente. Estas modalidades de fiscalización se pueden dividir en dos vertientes, de auditoría y de verificación. De auditoría, esta es ustedes ya la conocen, la forma tradicional de las autoridades. Básicamente son facultad o de una visita domiciliaria, es decir, tienes al SAT en tu casa, en tus instalaciones, en tus oficinas, en tu empresa, en tu bodega, de gabinete o de escritorio, aquellan que en el SAT te requiere para que tú le lleves tu contabilidad a sus oficinas. Y las revisiones electrónicas es básicamente lo mismo, pero de manera digital. Y de verificación, que son diferentes a la auditoría. Aquí es para revisar en forma general mediante actos de fiscalización físicamente si los comprobantes que recibe el contribuyente o de sus proveedores cumplen o no con los requisitos fiscales. Y pues antes de entrar a lo que son las presunciones y de cederle el seguimiento del seminario a la licenciada Luz, por favor, si me pueden regalar sus apreciaciones de ustedes, ¿qué consideran que es una presunción? Por favor, les pido para efectos de poder aterrizar lo que no lo googleen y que me den a ustedes así su concepto. A lo mejor por el más bobo que ustedes consideren, pero ¿qué entienden por presunción? Perfecto, ya leo algunos. Mm. Y nos dice por aquí, presunción se presume, suponer o sospechar, algo que se presume realizado sin tener la certeza de que así sea, la suposición de hecho o acto, es el promedio que él supone se debió pagar contra lo que el contribuyente pagó, algún hecho que se cree que es verdadero sin necesidad de pruebas. ¿Ok? Vamos a ver la definición. Igual, me remito a la etimología de la palabra y viene del latín presumptio, que significa acción y efecto de presumir, sospechar, conjeturar o juzgar por inducción. La idea o conceptualización de alguna cosa, hecho o situación con base en ciertos elementos que así determinan. Es decir, se presume algo como cierto, se sospecha que un resultado determinado es correcto, al contar con determinada información o datos, se realiza una conjetura determinada y se juzgan hechos o actos como ciertos. Les voy a decir mi muy puntual apreciación, lo que yo considero
esta figura de la presunción para efectos fiscales. Básicamente es que a la autoridad o no le dio tiempo o le da flojera hacer una debida integración de la contabilidad o de la revisión que está haciendo y pues se va por la facilita. Así de, depósitos bancarios, aclárame estos depósitos bancarios. Para ello se le llevan pues las pólizas, la contabilidad, los estados de cuenta, los comprobantes de pago, los contratos respectivos, los amarres, los cruces, lo que ustedes quieran. Y siempre vaya, por más elementos que le aportes, así le hagas un dictamen, te va a decir, no, no me aclaraste estos depósitos bancarios que yo veo, por lo tanto, para mí son ingresos. Te esté revisando ISR o te esté revisando IVA, porque para ambos te puede pedir los estados de cuenta bancarios. Yo les voy a dar un truco para cuando les requieran los estados de cuenta bancarios. La autoridad fiscal, gracias a una jurisprudencia pues pésima, porque es una violación total al derecho a la información y al secreto bancario, puede requerir directamente a las instituciones financieras nuestros estados de cuenta. Entonces, yo lo que les sugeriría es que cuando les pidan sus estados de cuenta bancarios, le contesten a la autoridad que ella tiene amplias facultades para requerir directamente a, eh, a estas autoridades financieras dichos estados de cuenta. En este proceso, la autoridad se va a tardar un poquito. Si ya sabemos cuál va a ser el resultado, pues entonces pues nos vamos adelantando. Entre tanto, usted, el SAT, y te va a decir, te va a fincar una multa. Ay, pues pagas la multa de los 4,000 pesos y ya está. Pero de eso a una determinación presuntiva de tus operaciones va a haber un mar de diferencia. Les voy a decir por qué. Ponle que te ponen una multa, 4,000 pesos, 500 pesos, no sé, o sea, son multas pequeñas. En ese inter, sabemos que pues muy difícilmente, salvo que seamos muy estrictos y organizados con la contabilidad, tú vas a hacer tus amarres, tus cruces, tus papeles de trabajo para que cuando al SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o las instituciones financieras le hagan llegar tus estados de cuenta y haga él su disque integración, tú mientras ya tienes preparados tus papeles de trabajo. Si ya los tienes ordenaditos, perfecto, te amarra los estados de cuenta con tus ingresos, con tu IVA, con tu ISR, así, si tú amarra perfectísimo, se los entregas desde la primera vez. Pero pues sabemos que casi nunca es el caso que seamos tan puntuales con nuestra contabilidad. Entonces, este es un truco que ustedes pueden usar como tiempo precisamente para que cuando al SAT ya le entregue los bancos tus estados de cuenta, pues bueno, tú te apuras en ese inter a integrar tus estados de cuenta y amarrarlos con tu contabilidad para que cuando te finque esta determinación presuntiva, tú la puedas desvirtuar y decirle, no, a ver, papacito, aquí está, amarra perfectamente mi papel de trabajo con mis declaraciones, con o a lo mejor no te cuadra con mis FDIs. ¿Por qué? Pues porque yo recibo o depósitos bancarios que no son ingresos, que los tengo en una cuenta por separado para operaciones a cuenta de terceros. Pero si tú vas y le entregas luego tus estados de cuenta y no tienes amarrado, pues ¿cómo esperas que no te determine una presuntiva si no tienes orden en tu contabilidad, si no le estás entregando al SAT como lo quiere? Sabemos que a fuerza quiere que le entregue los papeles de trabajo justamente como te los pide, así, como te los pedí. No, 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 le faltó una columna que diga X concepto. No, pues no pasa, no cumpliste, no me aportaste. Pues entonces, esta es una sugerencia que yo les doy para cuando estemos en estos casos en los que ya se vislumbre que te van a fincar por depósitos bancarios ingresos omitidos. Les pido una disculpa, por favor, porque no me puedo quedar a dar el resto del seminario. Se va a quedar a cargo la licenciada Luz y igualmente les pido que pues cualquier duda que lleguen a tener al respecto es un tema pues considero importante que sepamos cómo desvirtuar una presuntiva o conocer las diversas presuntivas, pues me hagan llegar un correo, por favor. En este momento les estoy dejando mi correo en el chat para que puedan
mandarme todas las preguntas que quieran y con muchísimo gusto se las voy a hacer llegar. Les agradezco mucho su tiempo y los dejo con la licenciada Luz. Un momento, por favor. Hola a todos, buenos días. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla? Ok, muchas gracias. Pues si les parece, me instalo 5 minutos y retomamos el tema.
Listo, si les parece bien, entonces continuamos. Como les dijo el licenciado Héctor, yo soy la licenciada Luz, coordinadora de jurídico corporativo, y voy a terminar con la exposición respecto a las premisas. Retomando un poquito el tema en donde se quedó el licenciado, estábamos ya definiendo lo que es la presunción. Quedamos entonces que pues básicamente la presunción es la consecuencia que la ley o en su caso el juez pueden deducir de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Como bien lo indicaban en sus participaciones, pues es dar o conocer la verdad de un hecho derivado de otros hechos. A lo mejor no teniendo una prueba contundente, pero llegando a esa determinación. Vamos a revisar que para la presunción tenemos ciertos elementos. Primeramente vamos a tener el elemento indirecto que inicia con hechos desconocidos para llegar a hechos que se quieren conocer. Como bien lo decíamos, se parte de una idea para comprobar otra. Para esta parte vamos a requerir que se acrediten los hechos conocidos. Se tienen que aportar pues todos los complementos o los indicios para poder acreditar esos hechos. El elemento limitado, en este caso, el juez que conoce el asunto únicamente cumple con lo dispuesto por el legislador en las leyes, en las cuales ha definido la forma en que se deben vincular los hechos conocidos y los desconocidos. Es decir, al final, la ley te va a indicar, hay diferentes tipos de presunciones, hay presunciones legales. En este caso, la ley va a indicar cómo se van a llegar a esas determinaciones o a esta presunción o cómo se va a acreditar la presunción. Por su parte, en el elemento humano, este es un medio de prueba en el que el actor o en este caso la parte interesada va a solicitar al juzgador que se reconozcan los hechos conocidos o notorios o probatorios admitidos. Esta prueba regularmente se ofrece como una presuncional legal y humana. Así se le determina y es básicamente en todo lo que beneficie al actor o en su caso a la parte interesada que se pueda deducir y que beneficie a los intereses. ¿De esta parte tienen alguna duda o algo que les llame la atención? Ok, muchas gracias, Nora, Lidia y Diana. Si les parece, entonces continuamos. Ahora bien, toda esta parte de la presunción va a tener efectos. Como les decía, era pues acreditar un hecho a grandes rasgos. El efecto que produce es acreditar el hecho desconocido y solicitar que sea admitido o valorado por el juzgador. Esto en la parte procesal, como les decía, pues es básicamente un complemento o una parte de las pruebas, de donde efectivamente no tenemos algo o una prueba fehaciente, pero sí tiene el indicio de que puede ser de esa manera. Entonces, esta prueba pues nos va a ayudar a complementar nuestro dicho o lo que queremos acreditar. Ahora bien, lo que nos ocupa respecto a la materia fiscal pueden ser ya sea por hechos o por actos aparentes. Es decir, se parte de la idea o de la conceptualización de algún hecho o situación, pero esto es con base en ciertos elementos que así lo determinan. En este caso, por ejemplo, las autoridades fiscales presumen o en su caso van a considerar que con base en la información o documentación que tienen a la vista o en su poder o de la que deriva por obtención con terceros, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación,
y van a llegar a ciertas conclusiones derivado de esta información que la autoridad tiene a la vista. Ahora bien, una vez que la autoridad revisa la documentación a la que tiene acceso, va a concluir ciertas cosas o ciertas operaciones o ciertos movimientos respecto del contribuyente, por ejemplo. En este caso podríamos dar un ejemplo. Supongamos que una persona física tiene una cuenta bancaria en la que durante el año fiscal, por ejemplo, tuvo depósitos de 500,000 pesos. Entonces, el SAT, derivado de sus facultades de comprobación y del sistema, puede checar o puede revisar o hacer una auditoría respecto de estos ingresos. Entonces, de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta y de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, si esta persona física no puede justificar el origen de esos depósitos, ya sea con documentación comprobatoria, el SAT va a presumir que estos depósitos son ingresos omitidos y que no fueron declarados para efectos del ISR. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona física debe proporcionar entonces, pues ya sea pruebas documentales, facturas, recibos de honorarios, contratos de préstamo, respaldos de donaciones, etcétera, para demostrar que estos depósitos no son o no corresponden a ingresos gravables. Si esta persona física a la que están auditando, a la que tiene que comprobar con el SAT respecto a estos ingresos, no puede justificar adecuadamente el ingreso de este dinero, el SAT entonces va a considerar que estos montos son ingresos acumulables y va a calcular el ISR correspondiente. Y ya en su caso podría aplicar recargos, actualizaciones o multas. Y entonces la persona física deberá de pagar el ISR sobre los ingresos presuntamente no declarados. Y pues ya tendría que pagar todas las sanciones. Ese sería como un ejemplo de una presunción, en este caso derivado de las facultades de comprobación que puede ejercer el SAT. No sé si de eso tengan alguna duda, algún comentario que les gustaría hacer. Ok, si no tiene ninguna, continuamos. Justamente es lo que viene aquí. Eh, una de las presunciones de la autoridad fiscal puede ser por no desvirtuar el contribuyente los hechos o actos controvertidos, que es básicamente el ejemplo que les acabo de dar. Nos indica que cuando las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, requieren al contribuyente para que le aclare o para que se pronuncie lo que a su derecho convenga respecto a hechos o actos controvertidos, y en este caso no lo hace o bien no tiene los medios para desvirtuarlos. En consecuencia, va a presumirse que la determinación de los créditos fiscales es correcta. No sé si alguien tuviera un ejemplo diferente en este caso, por ejemplo, o quisiera contribuir al ejemplo que les doy.
Ok, si nadie tiene dudas, continuamos. Siéntanse en la libertad de poner cualquier... Ah, ya nos empezaron a llegar. A ver, de Lidia Maldonado dice, o en ocasiones se desvirtúa, pero a la autoridad no le queda clara la información o no logran entenderla. Por su parte, Diana Sánchez dice, cuando no se atiende un requerimiento, entonces se tiene la obligación de pagar crédito fiscal, recargos, actos actualizados y multas. Sí, es correcto. Como la autoridad fiscal tiene de su lado la presunción, queda del lado del contribuyente, entonces o desvirtuar o aclarar de manera fehaciente eh, los hechos controvertidos del requerimiento. Sí, es correcto. Muchas gracias por sus comentarios. Y les decía, siéntense en la libertad de aportar o participar al respecto. Ahora, otra forma respecto a las presunciones de autoridad de las autoridades fiscales puede ser por compulsas. Aquí es cuando las autoridades fiscales logran acreditar la presunción mediante compulsas realizadas con terceros relacionados. No sé si a alguien se le ocurra un ejemplo respecto a esto. Nos indica Nora, dice, la autoridad puede comparar la información de IVA trasladado que declaré versus lo que informaron mis clientes en su DIOT respecto al IVA que me pagaron. Eduardo dice, los depósitos realizados con clientes. Y Karina Medina dice, la compulsa es la comparación de dos informaciones de distintas fuentes. Puede ser el contribuyente versus la información del cliente o proveedor. Sí, es correcto. Por ejemplo, supongamos que una empresa en su declaración indica que compró mercancías a cierto proveedor por el monto, no sé, de 1 millón durante el ejercicio fiscal. El SAT va a realizar o realiza una auditoría a esa empresa y como parte de su procedimiento de compulsas, solicita al proveedor también sus declaraciones y sus registros contables correspondientes a las ventas realizadas. Si una vez que revisa ambos documentos, revisa lo que el proveedor le proporcionó y encuentra que ese proveedor solo tuvo ventas, digamos, a la empresa por 600,000 y no por el millón, existe una discrepancia entre la información que tiene de la empresa y del proveedor. Ahí vamos a tener una discrepancia, por ejemplo, en el caso que les digo, de 400,000 pesos. Entonces, pues se va a deducir que la empresa de la que estamos hablando a lo mejor infló sus deducciones o gastos y por eso está reportando el millón en lugar de los 600,000. Entonces deberá justificar esa diferencia presentando pues la documentación adicional que respalde en este caso pues sus compras, ya sea con facturas, comprobantes de pago, registros contables, etcétera.
En el caso de que la empresa no pueda justificar adecuadamente esta diferencia, esta discrepancia que está votando, pues ya el SAT pudiera determinar en su caso los montos, que estos montos pues no son deducibles y recalcular en su caso el ISR correspondiente y lo que corresponda ya en manera, ya en el ámbito contable. Pero sí, justamente nos referimos pues a comparación respecto de este contribuyente me está reportando esto y este contribuyente me está reportando esto y juntarlo para ver si coincide, si efectivamente van iguales. Muchas gracias por sus comentarios. Continuamos. El siguiente sería por hechos comprobados, cuando las autoridades fiscales logran acreditar la presunción con pruebas documentales. Aquí hay un ejemplo, que los depósitos identificados en los estados de cuenta del contribuyente que está siendo revisado son productos de ventas no declaradas porque no corresponde a ningún cliente registrado en la contabilidad. ¿De esto se les ocurre algún ejemplo o que lo hayan visto, por ejemplo? Aquí nos da un comentario Nora al respecto y dice, cuando el cliente solo declara ingresos obtenidos en una sola cuenta bancaria, pero tiene otras más y la autoridad lo comprueba pidiendo la información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, es correcto. Justamente como lo indica Nora, por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa y declara que tuvo ingresos, o en su declaración anual, que tuvo ingresos por 2 millones. Entonces, el SAT realiza una auditoría respecto de esta empresa y revisa tanto la contabilidad de la empresa como los otros elementos de prueba, tales como registros bancarios, como nos indican ahora con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, contratos, etcétera, y descubre que esta empresa pues tiene también contratos diversos con otras empresas que tienen ya o que suman una cantidad mayor a la que declaró. Y de la revisión de los estados de cuenta bancarios y de toda la información que el SAT tiene a su alcance, muestra que tiene esta empresa que tiene depósitos relacionados con estos contratos por esa cantidad, por una cantidad mayor de la declaró. Entonces, a lo mejor la empresa declaró que tenía de 1 millón y al revisar el SAT con los documentos que tiene a la vista, declara que más bien tuvo ingresos por 3 millones, se va a deducir que la empresa ha omitido declarar los ingresos por la diferencia. Esto pues derivado obviamente de los documentos. Y a ver, tenemos otro comentario que dice cuando venden con remisión y no la facturan, sin embargo, se le ingresan a la cuenta bancaria por préstamos no soportados sin contratos ni evidencia de que sea un préstamo. Sí, es correcto. Entonces, como les decía, pues la empresa va a tener que justificar esta diferencia presentando la documentación que explique por qué, por ejemplo, en este caso, esos ingresos no fueron facturados o declarados.
¿Tienen alguna duda al respecto de esta parte de por hechos comprobados? ¿O les parece bien si continuamos? Perfecto, gracias. Continuamos entonces. Pasamos a otra forma en que pudiera verse esta presunción de las autoridades fiscales, y en este caso es por la relación objetiva. Este punto es, las autoridades fiscales buscan la realidad o la verdad de las presunciones, y para esto van a relacionar los hechos conocidos con lo que se desea demostrar. Y aquí nos citan un ejemplo, identificando las fechas y los montos de cada depósito que aparecen en los estados de cuenta bancarios de una persona o de una empresa. Por ejemplo, si en la contabilidad se registró un depósito el día 3 de noviembre de 2015 por la cantidad a la venta de 10 equipos de 9,550, mismos que no se han encontrado en el almacén del contribuyente revisado. Es decir, las autoridades fiscales van a presumir que esos ingresos omitidos por el faltante de inventarios relacionado con el depósito realizado. ¿Aquí tienen algún ejemplo que les pudiera llegar a la mente o que pudieran relacionar con esta parte de la relación objetiva? Tenemos varios comentarios. El primero de Nora nos indica, el contribuyente puede tener salidas de dinero que aplicó como una deducción autorizada al momento de revisar, y al momento de revisar el SAT se da cuenta que el bien que supuestamente se compró no existe. Por su parte, Francisco nos indica, sería por la venta de activos que no se soportaron por una factura. Sí, es correcto. En esta parte, la relación objetiva en materia fiscal se refiere sobre todo a la capacidad de la autoridad fiscal para inferir la existencia de ingresos o de operaciones gravables, pero se basa en relaciones claras y directas entre ciertos elementos objetivos. Por ejemplo, la capacidad económica del contribuyente. En este caso, ejemplo que nos citan podría ser las características del negocio, el volumen de operaciones, etcétera. Por ejemplo, pudiéramos pensar en un restaurante que declara, justamente, Karina nos da un ejemplo, dice, un ejemplo, los restaurantes que compran, ejemplo, 100 botellas de vino y venden 120. Sí, es correcto. Justamente a ese ejemplo iba de un restaurante en donde no cuadran
como dice el ejemplo, sus inventarios o lo que tiene listo para vender y ahí no cuadran los números, es aquí que aplica la presunción por la relación objetiva de las cosas. No sé si tengo una duda al respecto de esta. Perfecto, entonces continuamos. Vamos con el siguiente. Ahora bien, vamos con la determinación presuntiva de ingresos. ¿Cuál va a ser la base legal de la facultad para determinar los ingresos? La facultad de las autoridades fiscales para determinar presuntivamente los ingresos de los contribuyentes lo tenemos regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación. Aquí nos citan el artículo 56 del Código Fiscal de la Federación. Le voy a dar lectura. Dice, para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes y el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones para el ejercicio de que se trate indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos. Y la misma ley nos va a indicar con qué procedimientos la autoridad fiscal va a poder calcular los ingresos de cada contribuyente. Primeramente sale utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. Segundo, tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier contribución, ya sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 3. A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales cuando tengan relación de negocios con el contribuyente. Cuarto, con otra información obtenida por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación. Quinto, utilizando medios indirectos de la investigación económica de cualquier otra clase. Y por último, considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades comprobados, de conformidad con la fracción décima del artículo 42 de este código. Para esto se va a sumar el monto diario que presenten en el periodo verificado, según corresponda, y ese monto se va a dividir entre el número total de días verificados. Este resultado será el promedio diario de ingresos, brutos o del valor de los actos o actividades, ya sea respectivamente, y se va a multiplicar por el número de días que corresponda ya sea al periodo o ejercicio sujeto a revisión. Este caso para la determinación presuntiva que se refiere a este artículo. Si se dan cuenta, pues aquí están englobados las, lo que acabamos de ver, las formas en que la autoridad va a poder asumir o va a poder hacer esta determinación presuntiva respecto de los ingresos, respecto de los movimientos que da el contribuyente. No sé si tengan alguna duda al respecto o quieran agregar algo más. Creo que aquí viene pues ya como tal resumido lo que acabamos de ver y ejemplificar en lo pasado. Dice, ok, todo claro. Perfecto, pues entonces este sería el fundamento en nuestro caso respecto a las presunciones fiscales y cómo va a ser determinado y cómo se va a considerar respecto de cada caso. Y pues ahorita ya saben ustedes todos los elementos que pueden ser tomados y considerados para la presunción, al menos en materia fiscal.
Ahora bien, vamos a checar el procedimiento para determinar los ingresos de manera presuntiva. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, que nos hace referencia en la ley del impuesto sobre la renta, van a poder aplicar a los ingresos brutos de estos contribuyentes declarados o los que determine presuntivamente el coeficiente de 20% o el que corresponda tratándose de algunas actividades comerciales. Aquí nos viene un ejemplo. Va a ser del 6% tratándose de las actividades a que se hace referencia el artículo 28, fracción primera, apartado B de ese código, excepto distribución de gas, licuado de petróleo y enajenación en estaciones de servicio de gasolinas y diésel. Va a ser de 12% en los siguientes casos y nos dice industriales, sombreros de palma y paja. Ahora bien, el mismo Código Fiscal de la Federación, dentro del artículo 58A, nos indica que las autoridades fiscales van a poder modificar la utilidad o la pérdida fiscal a que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, ya sea mediante determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de las operaciones distintas de enajenación. ¿Esto cuándo va a ser posible? Va a ser posible cuando las operaciones de que se trate se pacten a menos del precio del mercado o el costo de adquisición sea mayor que dicho precio. La enajenación de los bienes que se realice al costo o a menos del costo, salvo que los bienes sufrieron de mérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar la enajenación de estos bienes. Y cuando se trate de operaciones de importación o exportación, o en general se trate de pagos en el extranjero. No sé si les surge alguna duda al respecto de esta parte del procedimiento para modificar la utilidad. Ok, entonces continuamos. Y aquí sería donde termina la presentación por parte de las presunciones fiscales. No sé si en general tengan alguna duda, quieren que retomemos algún punto de la presentación. Ok, pues si no hay dudas y no quieren que retomemos ningún punto de la presentación,
Voy a proceder a pasar lista. También, en caso de que posterior a esto les surja alguna duda, el licenciado Héctor les dejó su correo a su disposición para que puedan remitir ahí las dudas y para que quede completamente claro y terminado el tema. Con todo gusto, ahí los estaremos resolviendo en caso de que surjan después de la presentación, del tiempo que tenemos para la presentación. Permítanme pasar lista, por favor. Listo. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Una disculpa por los cambios que hubo de último momento y pues quedamos a sus órdenes cualquier duda. Que tengan buen día.